Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bien amigos, 7:22, estamos ya con nuestro primer invitado de esta mañana, con Ciro Guzmán, director del Colegio de Abogados de Pichincha. Vamos a hablar acerca de la situación del concurso para designar a los jueces de la Corte Nacional de Justicia, un tema importante. Recordemos que el Consejo de la Judicatura pues decidió retrotraer la etapa de este concurso hacia, bueno, una etapa en la que no se dieron cuestionamientos por el tema de las pruebas de confianza. Fue una etapa anterior a esta, ya que llegó este concurso que continúa, pero hay voces que dicen que, bueno, debería suspenderse. ¿Cómo vemos todo lo que está pasando en torno a este tema, que no es algo menor porque se están eligiendo a los jueces de la Corte Nacional de Justicia, la corte más importante que tenemos, además de la Corte Constitucional? Es una corte, una alta corte, y bueno, hay que ponerle mucho cuidado y mucho ojo a todo lo que se esté haciendo para elegir a los mejores jueces de la Corte Nacional de Justicia. Estamos con Ciro Guzmán, director del Colegio de Abogados de Pichincha. Gracias, Ciro, bienvenido. Y bueno, ¿cómo evalúa usted lo que ha venido pasando con este concurso de jueces de la Corte Nacional que está llevando a cabo el Consejo de la Judicatura? Como sabemos, ha tenido muchos tropiezos. La última decisión fue, bueno, suspenderlo y retrotraerlo a etapas anteriores en la que no se daban estas pruebas que no generaron confianza. Y bueno, ¿cómo vemos actualmente eso que está pasando con el concurso de jueces? Bienvenido, doctor Ciro Guzmán, gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias a usted por esta invitación y un saludo también para toda la audiencia. Bueno, como usted acaba de decir en su preámbulo, pues el concurso que hoy se está llevando adelante en el año 2024 ha tenido una serie de errores, omisiones, eh, irregularidades bastante notorias, bastante complejas, algunas de ellas incluso muy parecidas, muy similares a las que se produjeron en el concurso del 2023, en las que, y por razón por la cual ese concurso fue declarado nulo en su totalidad. Estos errores, omisiones o irregularidades se han presentado en todas las fases y subfases del concurso, desde el mismo momento de la postulación, la admisión, la calificación de méritos, luego en la fase ya de la prueba de confianza, y luego en la fase de evaluación, en donde se produjo luego una recalificación. Es decir, en todas ellas ha habido problemas. Obviamente algunos han sido muy escandalosos y se han hecho mucho más visibles, como por ejemplo el de la prueba de confianza, pero por la gravedad de los hechos. Sin embargo, eso no significa que en las fases anteriores hayan pasado las cosas tranquilamente. Estamos hablando que de un total de 418 registros de aspirantes que se presentaron para el concurso, en la fase de postulación solo entraron ya 266 y ya fueron eliminados ahí 149 y tres porque se presentaron fuera de tiempo o fueron, diríamos, calificados, entre comillas, fuera de tiempo, admitidos. ¿Ya? Luego, en la subfase de verificación de requisitos, por ejemplo, solo cumplieron 165 y ahí ya fueron eliminados 101. Y en la fase ya de calificación de méritos, pasaron solo 107, que es los que llegaron a la prueba de confianza. Ya, esta eliminación masiva, diríamos, en varios lados, eh, tuvo muy serios cuestionamientos, muy serios reclamos, de que muchos, por ejemplo, de los postulantes fueron eliminados por cuestiones de forma. Allí en 34 de los postulantes fueron eliminados, por ejemplo, por el hecho de que supuestamente la prueba de la declaración juramentada rendida ante notario no reunía exactamente todos los requisitos que ellos habían determinado en un formulario y muchos de los cuales eran requisitos absolutamente formales. Es decir, personas que podrían tener una gran capacidad, una gran idoneidad profesional y moral, ética, quedaron fuera del concurso.
Entonces, así es que llegamos a las famosas pruebas de confianza, en donde evidentemente ya se produjo cosas muy escandalosas. Así es. Todo Una el país empresa conoce lo fantasma que... que se contrató Sí, y eso, bueno, ahora está en manos de sí, la Contraloría, la ¿no? empresa que supuestamente que fue contratada para esto, supuestamente ni siquiera tiene un domicilio. La verificación que hizo un canal, diríamos, de televisión, un medio público, un medio de comunicación, hizo público el hecho de que en el sitio donde debería funcionar la empresa no había quien atienda, antes había funcionado una farmacia y antes algún otro local. Es decir, una cosa grave, pero más grave que eso fue todavía la explicación con la que el Consejo de la Judicatura pretendió liberarse de responsabilidad en este tema. Inicialmente indicando que el error que ellos habían cometido es encargar ese tema a una de las funcionarias, a la directora de talento humano, porque la tenían plena confianza, la doctora Salazar. Y que, bueno, pues esto falló. La doctora Salazar los desmintió públicamente casi horas después, señalando que ella jamás conoció a los funcionarios de la empresa y que los vio por primera vez cuando llegaron al Consejo de la Judicatura a una reunión con todos los miembros en pleno del Consejo de la Judicatura. Entonces esto sí ya genera una serie de suspicacias, sospechas y lógicamente pues de inconformidades en la opinión pública. ¿Por qué el Consejo de la Judicatura no le dice la verdad a la opinión pública? Que ellos mismos fueron los que entrevistaron o que ellos mismos fueron los que conocieron a la empresa, ya, y fueron los que a lo mejor dispusieron que se haga el concurso, porque hasta ahora nadie da una explicación de quién contrató la empresa. Esto está ahí en el limbo, ya, y sin embargo, pues con esa prueba de confianza se eliminaron a 35 postulantes. Entonces, ahora como ya el escándalo, y luego de eso, como esto además ha ido apareciendo en secuencia, no es que todas estas cosas se conocían desde el inicio del concurso, se produjo la prueba teórica. Y en la prueba teórica ocurrieron cosas muy graves. Eh, Se planteó la recalificación de algunos de ellos y hubo casos escandalosos como que algún postulante, por ejemplo, ganó 4 puntos en la recalificación cuando cada pregunta valía 0.20, es decir, una quinta parte de puntos. Para que se gane 4 puntos o 4.20 en la recalificación, como ocurrió, significa que 20 o 21 preguntas estuvieron mal calificadas. ¿Cómo usted puede entender eso? ¿Se puede admitir una cosa de ese tipo? Por eso decimos, no solo hay errores, hay inconsistencias, hay irregularidades, hay una serie de elementos, y por eso es que planteamos como Colegio de Abogados de Pichincha y como Federación Nacional de Abogados del Ecuador que se declare la nulidad total del concurso, se reforme el reglamento, porque ellos dicen que el reglamento también permitió una serie de problemas como estos, y con un nuevo reglamento ya reformado, se convoque un nuevo concurso y con una veeduría imparcial, totalmente idónea, porque la que tiene el Consejo de Participación Ciudadana no ha dicho esta boca es mía en todo este problema del concurso. Entonces, esto, y que se haga una auditoría integral de todo el concurso, no solo de la fase de confianza como el Consejo de la Judicatura pidió a la Contraloría y pretendió condicionar la continuidad del concurso o la suspensión o la nulidad parcial del concurso, como ellos declararon ahora, al informe de Contraloría. Los hechos muestran que no hacía falta ese informe. Ese informe tiene otros objetivos, puede servir para otras cosas, pero no sirve para determinar si el concurso procede o no procede. Por eso es que nosotros decimos nulidad total del concurso. Nulidad total, eso implicaría nuevamente desde cero empezar todo, Ciro. Indudablemente, eso implicaría que se garanticen los derechos de los 418 postulantes que, digamos, que aplicaron para el concurso, que efectivamente se vuelva a revisar qué es lo que pasó en esos procesos para que el concurso ahora se haga tomando además todas las previsiones del caso, que no se haga en las condiciones en que se han hecho, porque de hecho, pues esto está generando inconformidad, dudas y sospechas. El concurso de hecho está caído, el concurso está viciado, el concurso está cuestionado y los jueces y juezas que nazcan de este concurso van a ser, diríamos, objetados desde el inicio, nacen con manchas,
desde el inicio. Y eso es lo que no queremos, pues. Si antes se declaró nulo un concurso, porque se entregaron incluso las preguntas, por ejemplo, desencriptando en la época de Wilman Terán a personas que las tenían previamente seleccionadas, ya como el caso de la doctora Anabel Torres, a quien ya se configuraba como nueva presidenta de la Corte. Si antes ocurrieron gravedades como esas, hoy no debemos permitir ninguna sombra de sospecha en este concurso. Y están participando en este concurso personas que ya participaron en el concurso anterior, jueces, ¿ya? Que 10 de ellos, 10 abogados que fueron beneficiados en el concurso de Wilman Terán, siguen en carrera en este concurso. ¿Cómo Bueno, llegaron? eso, ¿Cómo eso la pasaron? verdad que ahora que se está saliendo a la luz de lo del caso Pantalla, no entiendo cómo a la judicatura se le pasó estas personas que, bueno, fueron, y ahora se está comprobando en este caso que fueron favorecidas para que se dé solamente este concurso. ¿Y cómo se le pasa a la judicatura esto? Es decir, todo es, mire, entonces, estos elementos son los que generan toda una inconformidad, generan sospecha. Nosotros creemos, por ejemplo, que en la cuestión de la probidad notoria que debe ser calificada, que debe ser establecida entre los participantes en este concurso, debe existir un elemento que lo planteamos al Consejo de la Judicatura con mucho tiempo de anticipación, que es el asunto de hacer una valoración del patrimonio de los postulantes, mucho más con el nivel de crisis que tiene el sistema de justicia ahora por los sobornos, por las coimas, por las amenazas, por la relación con los grupos de delincuencia organizada y con los grupos de narcotráfico, jueces comprados, abogados que compraban o abogados que también recibían millonarias sumas de dinero para hacer todos estos trámites irregulares con los jueces, etcétera. Nosotros, ¿qué hemos dicho? A ver, puede ocurrir aquí un problema grave, que haya un abogado que tenga los méritos profesionales, que sea un muy buen abogado, pero resulta que está cooptado por el narcotráfico. Entonces, es necesario hacer una valoración del patrimonio de los abogados, de los jueces y de los funcionarios incluso que provienen de la academia, de postulantes que provienen de la academia, de todos, para ver efectivamente si su patrimonio tiene una relación lógica con los ingresos que ellos razonablemente percibieron durante su vida profesional. Es decir, Así es. estos elementos son indispensables, pues son necesarios ahora en semejante momento que estamos viviendo de crisis del sistema de justicia. Si es que de verdad queremos rescatar al sistema de justicia del fondo del hoyo donde lo llevaron, pues ahora hagamos todo lo que sea necesario para que esto no siga ocurriendo. Esa ha sido la posición del Colegio de Abogados y de la Federación, pero no solo de nosotros. Mire usted, en la veeduría internacional, ya la misión internacional, también planteó esto de que el concurso estaba de principio a fin con una serie de problemas e irregularidades, por personalidades del ámbito del sistema de justicia, los propios funcionarios del sistema de justicia, los operadores judiciales lo han planteado. Es necesario que se haga una repetición de este concurso, pero el Consejo de la Judicatura, pues, como usted ha visto y como todo el país ha constatado, presionado, forzado por la exigencia de la opinión pública, ha declarado una nulidad parcial insanable, cuando antes no tenían ni siquiera en mente hacer eso, ¿ya? Porque lo que ellos dijeron es esperemos lo de la Contraloría Claro. para ver qué hacemos, cuando ya las cosas son más que evidentes y están pues generando una gran preocupación y yo diría una indignación incluso en sectores de la opinión pública. Es preocupante lo que está pasando con este concurso para designar a los jueces de la Corte Nacional de Justicia, que como mencionamos no es una corte cualquiera, es de las más altas cortes que tiene el país. Y bueno, al respecto, Ciro, usted planteaba que se debe también reformar el reglamento, porque claro, si se continúa con un concurso que ya desde el reglamento hubo problemas, se volverían a repetir los mismos errores. ¿Qué tendría que contener esta reforma del reglamento? Obviamente, no sé si es que en esta etapa es posible hacerlo, pero si es que se llegaría a dar la nulidad a este concurso, se podría reformar el reglamento. ¿Qué debería tener? Bueno, nosotros planteamos mucho más seguros, por ejemplo, respecto de este problema de la probidad notoria. La prueba de confianza, ¿por qué está el escándalo en la prueba de confianza? ¿Por qué
la prueba de confianza se asigna a una empresa que, como usted ve, no tenía ninguna condición ni técnica ni profesional para hacer esa prueba. Ya, y además aquí ocurre un hecho preocupante. Dicen muy bien, declaramos la nulidad insanable desde la prueba de confianza, pero las pruebas psicológicas, como no tienen ningún problema, todas son declaradas válidas. La prueba psicológica forma parte de la prueba de confianza. Nosotros hemos tenido en días pasados una reunión con la Asociación Ecuatoriana de Psicólogos, me refiero al Colegio de Abogados de Pichincha, ¿ya? Y la Asociación Ecuatoriana de Psicólogos nos ha pedido al Colegio de Abogados de Pichincha que hagamos causa común para que, por ejemplo, esas pruebas psicológicas también sean declaradas nulas. Ellos dicen la prueba psicológica no es aislada del conjunto de la prueba de confianza, tiene que estar inscrita dentro de todos estos elementos, y ellos señalan que están inconformes con esta, por ejemplo, decisión tomada por el Consejo de la Judicatura. La Federación la Confederación de Federaciones de Ingenieros del país nos ha hecho llegar su preocupación y nos ha pedido que, por ejemplo, ellos estarían totalmente de acuerdo en que si se declara la nulidad total del concurso, ellos puedan integrar la veeduría. ¿Por qué? Porque ellos dicen que ya luego en el ejercicio profesional de ellos han sido víctimas del sistema de justicia, porque muchos de los desacuerdos que surgen en el ámbito de la contratación público-privada acaban en las cortes, y ellos dicen en las cortes, nosotros hemos tenido la peor de las experiencias. Entonces a ellos les interesa que haya una corte de justicia proba. Usted lo ha dicho hace un momento, la Corte de Justicia no solo que imparte justicia, también, por ejemplo, esta corte que viene, los jueces que hoy van a ser designados van a nombrar la terna que irá para presidir el Consejo de la Judicatura de uno de ellos en los próximos 6 años. Entonces, hay intereses gigantes detrás de este concurso, ¿ya? Porque estos 10 jueces que hoy salen, sumados a los 10 que tenemos en la Corte, harán 20, porque hay uno que renunció, el doctor Saquicela, ¿ya? Y entonces esos 20 jueces tendrán que remitir la terna, ¿ya? Para los próximos 6 años. Esa no es una cosa muy sencilla. ¿Y qué intereses están moviendo detrás de eso? Todo esto, mire, es lo que nos ha generado esta gran preocupación, porque ya partimos de los antecedentes de lo que ha pasado en la manipulación de las cortes, en la vulneración de la independencia judicial, en la presión para los fallos arreglados, ya sea por presión política, ya sea por coimas, por acciones irregulares y delincuenciales, delictuales. Bueno, es Entonces, complejo esto no porque puede además seguir. no solo pasa con ese concurso de jueces que ha tenido tropiezos anteriores, recordemos el concurso que hizo Wilman Terani que, bueno, se dio de baja felizmente, pero ese tampoco da garantías. Y también lo que pasa con lo del concurso de la fiscal general, ya ha tenido su reglamento elaborado por el CPCS, algunos cuestionamientos, vamos a hablar de ese tema también, pero ¿qué pasa? Que en el Ecuador, Ciro, no podemos hacer concursos bien hechos, concursos que generen confianza a la gente. Y yo creo que eso pasa también por la composición ética de los organismos encargados de llevar adelante este tema. Evidentemente no pueden elementos tan serios como estos estar sujetos al chantaje, a la negociación y al condicionamiento, ya sea político o de otro orden, ¿ya? No nos explicamos por qué en las ternas, por ejemplo, que manda la Corte, envía personas que tienen un nivel de cuestionamiento, en muchos casos, y que no es que para ellos son desconocidos, pero los envían. ¿Y por qué los envían? Ah, porque hay una negociación. Esto ocurre también en los otros organismos del Estado, y porque hay un afán de intervención de los gobiernos de turno impresionante sobre estos organismos, y no precisamente con el afán de que la justicia sea mucho más transparente, al revés. Mire usted de la intervención que hizo o que se le atribuyó al presidente Lazo en el caso de la presión al presidente de la Corte Provincial de Pichincha para que falle a favor de la presidenta en esa época de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori. Ese fue uno de los primeros escándalos que estallaron ahí. Ahora, mire usted, se acaba de destituir hace poco al presidente del Tribunal Contencioso Electoral. Todo el mundo sospecha, aunque tiene casi el convencimiento pleno, de que detrás de eso está el Ejecutivo, ¿no es cierto? Que
logró la afinidad con los 3 jueces restantes del Tribunal Contencioso para poder asegurar un eventual fallo en la demanda presentada por la vicepresidenta de la República. Entonces, el país no puede estar sujeto a las ambiciones y a las pretensiones que no siempre son los lícitas ni éticas de parte de las autoridades más importantes del Estado, en este caso del propio Ejecutivo. Entonces tenemos que buscar, en efecto, encontrar personas lo suficientemente idóneas, con la suficiente calidad ética, moral y la probidad que nosotros como Colegio de Abogados volvemos a insistir, que sean capaces de resistirse pues al chantaje, a la presión, a la intimidación. Algo de eso hemos podido, diríamos, ver en la Fiscalía General del Estado, ¿no es cierto? ¿Ya? Si es que logramos entonces funcionarios que estén dispuestos a cumplir su papel con una integridad plena, yo creo que podremos entonces avanzar en el rescate de la institucionalidad que hoy está totalmente desprestigiada, que hoy está totalmente por las patas de los caballos, disculpe que utilice esta expresión, en todos los ámbitos. Porque no es que está desprestigiada solo una función del Estado, todas están desprestigiadas. Ojalá se pueda dar estos concursos que tanto preocupan. Gracias a Ciro Guzmán, director del Colegio de Abogados de Pichincha. Hablamos sobre la situación del concurso para designar a los jueces de la Corte Nacional de Justicia. El Colegio de Abogados de Pichincha ha mantenido esa postura de que se debe declarar la nulidad de este concurso y volver a cero para que pueda generar confianza. Gracias, Ciro, por estar con nosotros. Gracias a usted y nuevamente un saludo a la audiencia.